Bienvenidos a Caminante Camino. Gracias por acercarte a compartir una vez más esta sección de podcast. Si te gusta el contenido, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y compartir el canal. Bueno, repito el cuentito del cien pies para que quede. ¿Poquito? Él quería el cuentito del 100 pies. Dale, mientras se va sumando la gente. Dale. Un poquito de los pies que dice que le dices macho a un pies hembra cuando pasa. Hay que, sí, bueno. Bueno, estaba el cien pies felizmente caminando. Qué bonito par de piernas, qué bonito par de piernas, qué bonito. Qué bonito par de piernas. Pero eran muchos pares de piernas. Tenía 100 pies y caminaba fluidamente hasta que el sapo le pregunta: ¿cómo haces para coordinar tus piernas? Tu pierna 54 con la 55. ¿Movés primero una? ¿Intentás mover la otra? Cuando el cien pies se detiene a querer pensar eso, se enrieda, se tropieza y cae. Y el sapo entonces extiende su lengua y se come el cien pies, ¿no? Como un modo de retratar la interferencia, como a veces la intención de algo que fluye naturalmente, sobreintención o sobrepensar, genera una interferencia con lo que está pasando. Ahí está. Está buenísimo. Yo voy a sumar a esto, mientras ahí se sumó Osvaldo. ¿Qué haces, Osvaldo? Que en general, viste que hablamos mucho del aporte también que hace la mitología muchas veces en estas cuestiones, un poco también demostrando que no es algo solamente coyuntural. Si bien, como decía Lean, es un momento atestado, ¿no?, de distracciones, y imagínate que si ya siglos antes ya esto era un tema, ¿no? Y hay mitos, hay cantidad de mitos que hablan del problema de la distracción. Imaginemos cómo estamos ahora, ¿no?, después de varios siglos de esto ir como potenciándose. Y a mí me gusta mucho cómo Dante Alighieri, ¿no?, en la Divina Comedia, cómo propone, a través de este viaje del héroe, cómo propone 3 instancias para atravesar esta situación, ¿no?, en la que estamos hablando, ¿no? Y él lo propone en estas 3 instancias claras, que es el infierno, el purgatorio y el paraíso, como el viaje para atravesar esto con lo que nos encontramos. Y esa primera instancia, que es el infierno, es el momento donde nos detenemos a darnos cuenta dónde estamos parados, ¿no? A darnos cuenta de cuál es nuestro infierno. En el caso de Dante, se le presenta a Virgilio como un guía, como un maestro, que lo detiene y lo invita a observar, lo invita a detenerse, lo invita a atender y darse cuenta de dónde está, de cuáles son sus pecados, ¿no? Y Dante tiene bien claro que pecado significa errar, no significa hacer algo mal, sino darse cuenta cuáles son los errores, y teniendo en cuenta que el darse cuenta del error abre la gran posibilidad de rectificar a partir de observar el error. Entonces, tal vez acá Virgilio abre la puerta al tin, ¿no?, que mencionaba Lean, que es esa atención, la escucha. Y ahora ya de a poco vamos a ir abriendo a qué nos referimos con esto, ¿no?, con escucha, con tin. Y hay algo, esta escucha a Dante le da la posibilidad de observarse, de darse cuenta dónde está parado. Pero hay algo que lo mueve, hay algo que le da la motivación a hacer algo a partir de esa escucha, que en el caso de la Divina Comedia es Beatrice, es el amor por Beatrice, ¿no? Es lo que lo hace y es lo que mueve su intención.
es lo que hace esa unión entre observo, me detengo, escucho, me doy cuenta dónde estoy parado, y a partir de esa escucha hay una intención que me mueve, en el caso de Dante, a purgar, ¿no? A dar ese paso a purgar, a ese puente entre la quietud y la acción correcta, adecuada, que sería el paraíso, ¿no? Que sería como la mejor acción posible. Muy bueno. Hola. Lean. Sí, perfecto. Me había cortado en un momento porque de una, bueno, la escucha Otín como vacía de sería como la versión pasiva, la versión yin, y el yin como positiva o como yang. Dos cualidades mentales de la misma cosa. Para los que están en el mundo del tai chi podrían pensar como Pong, quizás sin dirección o en todas las direcciones, y con una dirección precisa, claro. Entonces cuando la escucha es así, sin finales, sin bordes, y Yi tiene una dirección concreta. Por ahí de lo que nos hablan un poco los maestros es de que esa cualidad mental, a veces usan esta expresión de que está enferma, que era como una enfermedad cuando no puede ser dominada, digamos. Ese mono loco de la mente, lo que quiere, corre por la cocina, tira el ron, va para allá, viene para acá, digamos, tiene un potencial enorme, tiene una fuerza gigantesca, pero no está entrenada. Entonces, el modo de entrenarla es, por decir así, la meditación, samadhi o lo mismo, digamos. En ese punto es donde radica el entrenamiento de estas cualidades. No en la forma, no en un más, no en... Lean en esto, tomando lo que vos agarraste recién, lo que me gustó mucho, como lo enfocaste como un modo de entrenamiento. Se me ocurre como abrir esta pregunta. Sucede que en tanto intenciones, hay muchas intenciones dando vuelta, intenciones que aparecen incluso por influencias de los medios, de la cultura. La cultura son intenciones. La cultura nos llena de intenciones. Sé exitoso, tenés que buscar ser tu mejor versión, mejorate, arreglá la experiencia, ¿no? Ya son intenciones que implican un montón de cosas. Implican cosas que solemos no revisar. Entonces, si a la hora de, por ejemplo, de descubrir qué somos, o en la experiencia queremos mejorarnos sin saber qué somos, aparecen como métodos que contradicen el encuentro con lo que es. Si yo me busco con una intención de encontrarme como una cosa, un Buda luminoso, la intención de buscarme así interrumpe la escucha de lo que ya está pasando. La intención de querer mejorarme, siendo que mejorarme va a ser tener, no sé, una 4x4, esa presuposición y todo ese cúmulo de presuposiciones me impide el encuentro con eso que está no fabricado, ¿no? O sea, no, lo que soy no es algo que yo estoy creando todo el tiempo, eso sería una construcción artificial, que se sostiene un momento y que luego desaparece en cuanto dejo de hacerlo, pero a la hora
del autodescubrimiento, del autorreconocimiento, hace falta una ausencia de intenciones. Esto es lo que en el Zen le dicen Mushotoku, ¿no? Sin pretensiones. Nada que sumar, Ahí está. nada que agregar y nada que sacar. Nada que sumar y nada que agregar, y encontrarse con aquello que ya es en este momento. Ya es. Si lo busco en forma de una imagen, lo busco direccionado. Ah, me dijeron que está ahí, arriba de una nube sentado, en el trono de Dios. Me dijeron que está allá, ¿no? Cualquier tipo de pretensión o información que yo estoy persiguiendo con mis intenciones va a distorsionar esa escucha, va a generar una proyección, ¿no? Che, y en un fractal bien directo y bien concreto, es cualquier movimiento, cualquier intención desplegada sin atención, va a derivar en por lo menos una en tensión, en sobretensión. Entonces, es muy genial porque por eso me parecía copado traer, así como el cuento que trae Ger, la universalidad que tiene esta cuestión en particular. Lo importante que es y los riesgos concretos que tiene desplegar la intención, que es lo que más está excitado en esta época, los riesgos que tiene concretos desplegar una intención sin atención, ¿no? Es como constantemente ir con un vehículo a 120 kilómetros por hora y estar todo el tiempo tomando decisiones sin bajar la velocidad. Claro. ¿No? Y estoy todo el tiempo volanteando y volanteando y volanteando y tomando direcciones sin escuchar. O sea, solo tomo las direcciones que por sobreexcitación. Entonces, no es nada raro que la mayoría de los cuerpos estén tensionados. Si estoy moviendo todo el tiempo, aún sin darme cuenta, si estoy ejerciendo movimientos sin atender cuál es el movimiento preciso. Entonces, acá me parece que es como súper clave que podamos atender justamente la importancia que tiene esto para nuestras prácticas. Y de ahí derivado, teniendo en cuenta que nuestras prácticas, como en este caso el Tai Chi, que es lo que nos encuentra sobre todo a nosotros, pero cualquier práctica que querramos desarrollar como vía, ¿no? Como vía de conocernos, como vía de autoconocimiento, como vía de poder darnos cuenta dónde estoy y hacia dónde voy. Claro, sí, de una forma. Ahí la clave principal que es esa, ¿no? Detenerse. Primero conocerme, conocer el cuerpo. En el plano más es ese. ¿Cuánta gente tiene un discurso de miles de cosas, como lenguaje New Age, y su vida real, cuando tenés la posibilidad de conocerlos, justamente anda como este loco manejando a toda velocidad y sin realmente no está encarnada esa quietud donde se puede desplegar la atención. Entonces, primero conocer el cuerpo, que es un poco la forma, digamos, solo que mucha gente por ahí se queda en eso. Sí, lean y decime a ver qué pensás de esto, porque hay muchas personas que creen conocer el cuerpo, pero en lugar de ir a la atención, o sea, recurrir a la atención, su atención se colapsa sobre un relato, por ejemplo, y te dice, no, porque alimento con esto, nutro las mitocondrias, con esto autorregulo el sistema nervioso. Eso no es algo que viene de la propia atención, sino que viene de un aprender un concepto, ¿no? Es una forma disociativa de alguna manera. Claro, no viene de la experiencia directa, viene de otro relato. Entonces estás cambiando por otro relato, en definitiva. Tal cual. Da igual, toma con Royamaní, no importa, porque igual te estás contando un cuento.
Me gustó esto que trajiste, Lean, sobre el Pong y que se conecta con esto de Max, de cómo en el Pong, que es la fuerza primordial en el Tai Chi, que es en todas direcciones, que es la fuerza madre sobre la cual se va a ir modulando y se va a generar Lu o Shi, así, o An, pero ese Pong va a ser como va a mantener que siempre está siempre subyace en el Tai Chi, esa energía Pong, subyace, pero permite que todas las direcciones sean como cubiertas, toda tu energía se abre completamente, junto con la atención, y que no sea solamente aplastarse hacia la derecha o aplastarse hacia adelante en el caso que empujo, sino abrirse, ¿no? Como trayéndolo a la experiencia corporal de Tai Chi, ¿no? Estaría buenísimo, ya que estamos hablando así bastante práctico, hay varios de los que están acá justo ahora escuchando que estuvieron en el retiro, ¿no? De diciembre, y que esto estuvo bastante presente. Así que, bueno, y los que no estuvieron también igual, que creo que todos nos conocen, hemos charlado con todos alguna vez, juntos o separados, y así que opinen, que escriban, que vayan, ¿no? Que vayan opinando, proponiendo o trayendo sus reflexiones. Así también esto que estamos trayendo se va enriqueciendo y lo podemos ir abriendo, que era un poco la idea fundamental de este encuentro, ¿no? Por eso avisamos también para que estén. Porque me parece también fundamental que también que se enriquece, me encanta porque siempre que nos juntamos, como cada uno de nosotros también trae súper en concordancia, pero con colores, ¿no? Con coloraturas como muy propias también y muy de la experiencia propia y directa, lo cual está bastante en relación con esto que hablamos, ¿no? Hay algo de esto que es esto lo universal y que Pong, estamos de acuerdo en qué es Pong o qué se señala cuando se dice Pong, qué se señala cuando se habla de Song, pero bueno, ahí cada uno de nosotros tiene una experiencia ante eso universal, tiene una experiencia particular también. Y esto de esta distinción, de esto que se puede presentar como un versus, ¿no? Atención versus intención, que en realidad claramente es una relación, ¿no? Y estamos tratando acá de un poco desentramar y clarificar cuál es la relación indestructible entre atención e intención, porque aunque no lo sepamos, si mi intención se despliega sin atención, esa es la relación que tengo, que vivo entre atención e intención. O sea, no es que lo puedo separar, no es que puedo vivir con intención sin atención, ¿no? O sea, solo que la atención está distraída. Y no es que probablemente pueda vivir sin intención. No lo sé, si alguien puede vivir sin intención, ¿no? Uno puede decir que todas las tradiciones traen esto de la no preferencia, pero la intención, como bien decía Lean, a mí eso me gusta bastante, como me parece que ayuda un montón, como la cualidad yin y la cualidad yang, ¿no? La atención como la cualidad yin y la intención como la cualidad yang. Por lo tanto, dos parámetros, dos coloraturas de lo mismo. A ver, te pregunta para Lean. Una pregunta como técnica, se me viene ahora. Me parece a mí, es una observación, que a veces la intención parecería apagar o colapsar la atención, en el sentido de ¿no? Cuando yo me enfoco en una dirección, parece como que lo demás se apaga, y si es una intención subyacente, digo, bueno, a ver, voy a atender, ¿no? Estoy así, quiero prestar atención, solo atención. ¿Presto atención? Ah, pero no pasa nada. Ah, pero no hay nada. No hay nada. O sea, detrás de decir que no hay nada, es que mi atención en realidad hay una intención, una pretensión, pretendo
que aparezca algo que no está apareciendo, entonces digo no hay nada, pero no sé, es como que aparenta estar apagada la atención. Y en la forma de Tai Chi, ¿no te pasa que está el campo atencional abierto, pero cuando tu intención se dirija hacia una dirección, no apaga lo otro, ¿no? Sigue estando todo abierto. ¿Cómo vivís esto en la forma, por ejemplo, en la forma de Tai Chi? Creo que es un punto bastante... bueno, pienso que hay que tener primero volumen. Por eso vuelvo un poco sobre lo anterior, digamos, si uno no tiene la práctica de la quietud, digamos, de quietud que es una cuestión de estabilidad de la mente, no hay volumen, es como si tuviera poquito a practicar, como tengo un poquito de nafta nada más. Entonces cuando está al toque. Entonces, me parece que es una cuestión de volumen. Pienso que lo que realmente le da volumen a la práctica es esto. Por eso, para mí, es que realmente las prácticas o las más esenciales son posturas estáticas o meditación, si se quiere, porque eso es lo que va a generar el volumen de, digamos, cuando uno practica Ting profundamente en el cuerpo y cada vez más se satura el cuerpo de esta cualidad mental, eso abre, llena el cuerpo, llena, da volumen y traza como un recorrido de energía, se va volviendo más como voluminoso, más viscoso, más potente. Llegar allí ya no me quedo sin nafta, digamos, tengo de más, tengo de volumen eso. Si tengo muy poquito, bueno, cuando pongo la intención allá me quedo sin nada acá o atrás. Claro, lo que mencionaste está buenísimo porque eso de subyacente, que por ahí se lo menciona un poco como inconsciente o subconsciente, digamos, más allá de mi práctica también tenemos un bagaje a veces de trauma, a veces de lo que sea, de todos, y algunas cosas son más fáciles de ver, son conscientes, y otras están atrás. Y yo puedo pretender estar relajado, una tensión, y ahí pienso que es porque no tengo suficiente práctica de Ting. Me cuento que estoy relajado, me cuento lo que sea, pero en el cuerpo se expresa que hay todavía hay como como apegos inconscientes, cosas que uno tiene que no responda como yo pretendo, digamos. Yo pretendo abrir mi guía en esta dirección, pero en realidad mi hombro no está abierto. Lo voy a terminar abriendo, voy a terminar empujando. Entonces ahí me parece que hay dos cosas que estás mencionando. Una, la del volumen, y la otra de lo subyacente, por no mencionar lenguaje, digamos, pero normalmente de inconsciente y subconsciente. Sí. Expectativas que son formas de intención. Una expectativa, una pretensión, no son escucha. Escucha es estar abierto, pero de nuevo, mirá, nombraste dos cosas que están muy piolas, que son súper nutritivas para la práctica del Tai Chi. Y que no todos los practicantes de Tai Chi ni los maestros lo comparten. Que es la práctica de posturas estáticas. Claro, porque es más divertido estar moviéndose, aparentemente. Y la otra es la de meditación. Ahora, en ambas posturas, en ambas prácticas, por años de experiencia veo que puede
pueden haber un montón de, de desbalances de la atención. Por ejemplo, si estoy sentado, al estar sentado puede que la claridad se apague y que yo entre más en relajada. Solo me relajé, pero me duermo. O sea, hay un dormirse de la claridad. En vez de que esté súper abierta la presencia, que me esté durmiendo y entre en un sopor. Y otra cosa que suele pasar a veces en la práctica estática, en lugar que la práctica estática tenga movimiento interno y haya apertura y volumen, que haya un apretarse. Que es lo que se suele ver. Me mantengo, me aprieto para sostener las manos acá arriba y estoy todo apretado. ¿No? Son como dos cosas que incluso, o sea, que son prácticas, son fundamentales para el desarrollo del Tai Chi, meditar y posturas estáticas. No todos los profesores de Tai Chi enseñan estas dos. ¿No? ¿Vos qué decís, Max? Sí. Yo no lo escucho, Max. No, perdón, mala mía, me había muteado. Ahí está. Justo había dicho la mejor idea que tuve en mi vida. Voy a tener que reformularlo. Decía que me acordaba justo una conversación que tuvimos hace poquito, Ger, con respecto a la cosmología taoísta y tal. De que además en esto que también mencionaba Lean, lo que suele pasar es que uno constantemente está reforzando su propia tendencia, ¿no? Entonces, si mi tendencia es ser flojo, todo el tiempo estoy como profundizando en la flojera, ¿no? Entonces practico cosas que me llevan a la flojera porque me siento bien haciendo eso. Cuando algo me lleva a otra cuestión, no, soy malo en eso, me siento incómodo, no me sale. Y lo mismo al revés, ¿no? Si suelo ser tenso, voy a hacer prácticas para estar más fuerte y más tenso cada vez, porque me siento cómodo en eso. Entonces por ahí acá nos encontramos en un obstáculo posible que es la fijación, ¿no? Y la justificación de por qué sigo haciendo siempre lo mismo. Y por qué no... Claro, es que mientras iban hablando los dos, me recordaba también tanto en mi experiencia personal como en la experiencia de otros, ¿no? Dando clases, y no solo de Tai Chi, sino de otras cosas, ¿no? Y me reviene esto cuando alguien que está acostumbrado a estar duro y aprendió que para sostener una vertical tiene que trabar y endurecer, aunque no le salga, el lugar, o sea, la intención va a ir al lugar conocido, es como si fuera un surco, ¿no? Toma los surcos conocidos la intención. Un poco ahí Osvaldo hablaba de esto de la expectativa, ¿no? La intención que es como por ahí más cerrada y viene con expectativas, y Lean traía esto de lo preseteado, ¿no? De las expectativas. Entonces, claro, va siempre a lo preseteado. Entonces, aunque uno por ahí intenta, bueno, soltá. Mirá, en vez de apretar los glúteos, fíjate si se puede alinear la cadera con las rodillas y los pies. Pero claro, si antes uno no se detiene para observar y detectar que está apretando, y que está apretando de más, y que hay una intención fija, cerrada, claro, ¿cómo comprendés qué es soltar? ¿Cómo comprendés qué es no hacer eso? Entonces acá, por ahí me parece súper interesante esto para la práctica, que es lo que difiere, ¿no? Lo que diferencia enormemente y de manera cualitativa a una práctica psicofísica como es el Tai Chi, una práctica como vía, como la vivimos nosotros, por lo menos, que en esto compartimos, ¿qué es lo que lo diferencia con una gimnasia? ¿No? Con una danza, que está bien, está todo bien, igual. Pero inevitablemente una práctica psicofísica nos lleva a tener que cerrar la boca y escuchar, tener que quedarse quieto y atender. No queda otra. Pasar por el infierno
¿no? Sí o sí, no queda otra que pasar por ese infierno. Sí, ahí cuando mencionaste lo del infierno de Dante, pensaba en esto de que, bueno, entre otras cosas que la sociedad hoy en día nos vende, es lo del confort. Y sobre todo en el mundo del tai chi, que se habla de relajación, y ya venimos de varias malas traducciones de las cosas. Y esto que dice Maxi también como si fuera una búsqueda del confort, en realidad. Pero empezando por el confort, como si yo ya, digamos, quiero llegar a la clase y ya sentirme confortable. Pero a lo mejor vos llegaste con tu cuerpo hecho un nudo de músculos. Entonces, lo que encuentro no es confort, lo que encuentro es tensión. Lo que encuentro, si me permito abrir la escucha, tengo la experiencia de, no tanta gente, pero algún alumno, alguna alumna que ha venido a clase, justamente bailarinas. Esta era una bailarina aparte de ballet, así bastante, con mucha fuerza, pero un tono altísimo, una tensión gigantesca que hizo durante varias clases, pero después terminó dejando porque dijo que el tai chi la tensionaba. Yo le traté de explicar que en realidad lo que estaba empezando es a escuchar su propia tensión, pero bueno, prefirió sostener, como decías vos, Maxi, su hábito y su compulsión hacia la hipertonía, así, y los saltos y la agresividad muscular. Entonces, es interesante ver que no es a través del confort que nos vamos a desarrollar, en realidad. Como todo lo que la metáfora alquímica es el fuego, digamos, cuando quiero transformar algo, una sustancia densa en una más sutil, tiene que atravesar por el infierno, por el fuego. Este infierno del que hablamos, a ver, para representarlo en una manera dentro del hogar, el infierno sería la capacidad de permanecer ante lo que hay, ¿no? O sea, si tengo un montón, si yo solo estando sentado o solo estando parado, tengo un montón de nudos y siempre ante esos nudos estoy, bueno, me tomo un vinito, bueno, voy a dar una vuelta, bueno, me distraigo, miro para otro lado, bueno, ahí no me encuentro con lo que hay, pero este primer infierno sería bueno, a ver, que no intentes cambiarlo, solo observa, escuchá y ahí te lo encontrás y es incómodo, ¿no? Y ahí empieza a purgarse porque si yo intento cambiarlo, esa intención tiene la pretensión de que yo sé cómo cambiarlo, que no sabemos, o sea, la verdad es que no sé, así que reconozco que está. Y de la propia escucha va surgiendo el son también. O sea, de la propia escucha, libre de intención, se va purgando, ¿no? Ding crea son. ¿Puede ser que estamos en la misma página? Total. Y solo me era inevitable escuchar que pretensión es una tensión previa. Ah, mirá, es verdad. Claro. Entonces, claro, esa pretensión, ¿dónde me va a llevar? A la tensión previa, conocida. Y algo que también charlamos siempre, que es esto de la cosmología de la pastilla, ¿no? Del universo de la pastilla, donde todo se resuelve con algo que viene de afuera, me saca de la incomodidad, por lo menos por un tiempo, y después vemos, como si fuera una cosa así, ¿no? Medio patear la pelota. Y siempre es algo más. Siempre es sumar algo. Y en cambio el modo taoísta es como dar un paso atrás. La atención es como una invitación a retirarse y observar. No sumarle cositas
al fuego ese, porque va a arder más. Claro, no es hackear tu mente, no es hackear, no hacer un truquito para conseguir algo, sino que es, ¿y si eso que busco ya está acá? Sí, no lo sé, así que escucho, es como esto, me voy a buscar a mí, voy a hacer un viaje al Himalaya, a la India, a Bali, voy a buscarme, ¿y si estoy acá? ¿Y si si esa plenitud que busco, si esa paz que busco, ya está acá, solo que está siendo solapada por mis intenciones, por todo eso, ese ruido aprendido que está ahí, mostrándose en un primer plano, y ahí aparece el parar y mirar. Está buenísimo. Ayer justamente una chica salía en un tema en una sesión, eh, muy lindo porque así como muy natural, ¿viste? Estaba como flasheando de que en pocos encuentros estaba como aprendiendo a escuchar, ¿viste? Y estaba flasheando con lo que pasaba. O sea, venía como de ser así como yo soy súper resolutiva, mi don es hacer, resuelvo todo, hago todo. Claro, tenía un pico de estrés, estaba acostumbrada a un tono como en otra manera de lo que decía Lean, ¿no? Eh, y en pocos encuentros, bueno, no sé, algo pasó ahí que confió, se metió en esa y estaba como flipando, como, wow, cuando me detengo y escucho, un montón de cosas se resuelven solas, decía, ¿no? Como me empecé a dar cuenta todo lo que hago de más, ahí, con esto que traía Lean, ¿no? Como se empezó a hacer obvio todo el movimiento, toda la acción que había de más. Y buenísimo porque después, sobre el final, decía, bueno, está buenísimo, yo ya me di cuenta que escuchar está bárbaro, pero ¿cómo me doy cuenta cuando tengo que hacer? Escucho y ¿qué hago? Y me parece como una pregunta muy, muy sincera, muy honesta y muy que ocurre muchísimo también, ¿no? Como hasta dónde escuchar, son como preguntas que me parece que surgen un montón. Y acá está donde esto de escuchar, a ver qué dicen ustedes, lo tiro para que traigan también ustedes. Me parece que acá una clave que ayuda es cuando esta escucha de la que hablamos, de la que habla Ting, de la que habla esta vía que es el Tai Chi, es una cualidad. Es la cualidad de escuchar. No es qué escucho. O sea, no es lo que escucho, sino el escuchar. Entonces, sí, esa cualidad de escucha es lo que, una vez que se purgue, ¿no?, va a devenir en ese paraíso que es la acción justa. Que bueno, en el Tai Chi hacer también marcial y ser un combate, porque salía le daba este ejemplo también, al ser combate y traerlo marcial, es evidente cuándo hacer y no hacer. O sea, es la piña, ¿me llegó? ¿No me llegó? ¿Me corrí antes? Y algo que siempre hablamos es esto, ¿no? La evidencia es cuando la acción es la justa. Ni rápida, ni lenta, ni mejor ni peor. Es la acción justa. ¿No? Les pregunto esto digo, si es una clave copada, tener presente esto de la escucha como cualidad. Sí, y es la acción que viene justa y espontánea. Es una acción, o sea, siempre fue espontánea la acción, pero aparece más este Wu Wei, que es, no sé, o sea, hace frío, me puse este abrigo, pero no es que, voy a hacer, sucede, o sea, sucede, viene el golpe, sucede que lo esquivo, me encuentro con la acción, en la escucha, encuentro que la acción aparece en la escucha. O sea, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la capital? No piensen, no piensen. ¿Cuál es la capital de Francia? Y no es que, o sea, el pensamiento aparece, la respuesta aparece sola, como siempre, así como la acción. No es que, ahora voy a activar el modo resolutivo. La resolución aparece sola. Porque viene sin pensar, dice Kuno. De ahí, algo, justo por esto que decís, se me ocurre, ¿por qué? Igual a mí no me salió fácil lo de la capital, tuve que pensar. Sí, ya sé, porque vos tenés el don
no sé lo que pienso. No sé lo que pienso. Tengo que pensar, tengo que decir, no es Caracas, no es... pero ¿por qué viene esa acción como espontánea? Es porque estamos cultivados. Porque ya estuvimos machacando y repitiendo París es la capital de Francia y así, ¿no? Entonces, como para mí, ¿no? Un poco dándole un sentido a esto del cultivo, ¿por qué cultivarse? ¿O por qué cultivar? Es porque si no te cultivás, serás cultivado, básicamente. Todas esas respuestas que la gente tiene naturalizadas no son naturales, fueron insertadas. Cuando una persona vive en tensión constante en este mundo, es lógico, porque está cultivado eso. Sí, creo que en los Vedas había era un comentario, un Swami comentando los Vedas que decía, ocúpate de ti. Esto me lo dijo Swami Dayananda leyendo juntos los Vedas. Ocúpate de ti, porque si tú no te ocupas de ti, otro se ocupará de ti. Claro. Es que no hay... Está buenísimo. Yo me reía porque estaba pensando lo mismo, Leo. O sea, justo iba a decir prácticamente lo mismo. Hay que atender de que no hay manera de evitar el infierno. No hay manera. Hay que hacerse cargo de que no hay manera. O sea, y si no cultivo, estoy siendo cultivado. O sea, no hay manera de no cultivarse. En algún momento hablábamos también de, ok, ¿qué práctica haces? No, yo no hago ninguna práctica. No me sale hacer ninguna práctica. Ah, ¿no? ¿No vas todos los días a trabajar? No mires Netflix. No tenés mirás. Exacto. Para zafar de cuando te sentís tenso, ¿no tomás un vinito? ¿O no salís los fines de semana? ¿O no te enojás por lo mismo? ¿No tenés siempre las mismas peleas con tu pareja? ¿No te suena? No te quejas siempre de los políticos. Exacto. Entonces, esto es otro punto, me parece copado, no sé, esto debe ser, capaz es una manija mía, pero de cómo estas pequeñas claves o banderitas en el mapa, ¿no? De poder tener el norte claro, que es esto en este caso, nos estamos enfocando en cómo se relaciona la intención y la atención, cómo nos relacionamos entonces en esa danza, con esa danza, y dónde estamos y cómo vamos hacia ahí. ¿No? Entonces, si yo creo que no estoy siendo cultivado, si creo que si no practico un cultivo, que si no practico algo creo que no pasa nada, eso es una clave importante, digamos, es un error importante, es no darme cuenta que estoy en un infierno. Entonces, el ir al infierno, el pasar por el infierno, lo que hace solo es un darse cuenta. No es, todavía no es tomar una dirección. Sí, como en el Tao viste que dice esto de persiguiendo el valor de las cosas, exaltando a lo valioso. Exaltando a lo valioso se pierde el Tao. Y esto de lo valioso es como, claro, o sea, la cultura nos dice, esto es valioso, perseguí esto, y nosotros vamos derecho sin preguntar, o sea, montados sobre un montón de presuposiciones, que son intenciones. Claro, la intención, esto es el éxito, vamos atrás de esto. Esto es lo valioso y esto es lo que hay que evitar. Entonces la experiencia es como separada en dos, ¿no? Esto es lo que hay que evitar, esto es lo que hay que buscar, nos lo dicen y sin cuestionar vamos derecho, y esas son intenciones que están como siempre subyacentes en nosotros porque fuimos cultivados de ese modo. Igual, ante la pregunta que yo hice, lo de cuál es la capital de Francia, si vos decías Caracas, también está bien. O sea, lo que iba es que el pensamiento aparece espontáneamente, ¿no? Como decir Caracas, otro dice París, no importa,
apareció una respuesta. No es que nunca hay como un vacío donde, listo, todo se congela. En la escucha hay acción espontánea. En la escucha siempre hay acción espontánea. Esa acción a veces va a ser espontánea, persiguiendo un cultivo, respondiendo a un cultivo, que siempre me enojó por lo mismo, pero porque ahí hay mucho hábito y poca escucha, digamos, pero mientras más estoy en la escucha, más se desarticula eso y permite lugar para algo nuevo, la buena nueva aparecer. A ver, Oswald escribió, pasar por el infierno es necesario, toda transformación incómoda y duele. Por eso la gente normalmente le huye al cambio, quieren la cosecha sin cultivar. Y Oswald habla con conocimiento de causa. Habla con conocimiento de causa. Acá habla también del cultivar como un proceso, que no es el Kung Fu, ¿no? Que no es listo, hice este truco y tengo este poder mágico. Que ahora un poco pasa, ¿no? Hackeo un poquito acá y muy lleno de pretensión voy a aumentar la fantasía del personaje, ¿no? Esto en el taoísmo le dicen perseguir lo demoníaco. Voy a buscar un truco. Quiero buscar hacer así con la mano y que la gente se mueva. Y poder milagrosamente sanar con un hackeo, con unos ejercicios mágicos. Voy en busca de un poder. Esa es digamos, todo montado en un montón de pretensiones, sin escucha. ¿No? Voy a ser un X-Men. Y es que, bueno, nombraste otra de las cuestiones que venimos nombrando, y trajiste esto de Hollywood, por ejemplo, ¿no? Y realmente para poder distinguir, para poder discernir, no queda otra que tener que detectar dónde estoy tensionado, dónde estoy fijo. Si no paso por ahí, si no detecto cuáles son mis fijaciones, cuáles son mis respuestas preseteadas, estuvo buena la aclaración, fue fundamental, te diría, de lo de la capital de Francia, justamente porque, y estuvo bueno que quede ahí, dando vueltas primero, porque muy probablemente si alguien hizo, cuando lo preguntaste, seguramente a todos los que estén se le vinieron, y cuando lo escuchen se les viene algo, pero si no es la respuesta preseteada, ese proceso mental cree que no hubo respuesta. ¿Por qué? Porque cree que la respuesta, la acción, es lo preseteado, es lo que el saber me dice que tiene que ser. Entonces todo el resto no lo detecto. Claro. Y los invito, por favor, a los que están acá y que si quieren comentar, si se toman solo 3 segundos ahora mismo, a observar cuál es la primera tensión que sienten. Yo lo nombré y ya y sentí, o sea, inmediatamente, ¿no? Hay algo que si no lo nombramos, o sea que hasta que la atención no se abre, eso no se muestra, pero estaba ahí. Entonces acá nos encontramos con esta complicación, ¿no? Con la complicación de que creo que cuando no me doy cuenta, cuando no lo apunto con una linterna, creo que no está. Perdón, yo no sé, esto me pregunto yo, porque yo lo detecté, lo nombraste y lo detecté. Ahora les pregunto a los dos. No tengo certeza sobre lo que voy a decir de ningún modo, pero si no les... Bueno, por ejemplo, cuando hay una sensación continua, a veces eso se normaliza. ¿Vieron? Uh-huh. Es como tener barba. Antes sentía la barba y después ya, listo, queda como... Se normaliza, ¿bien? Entonces, con la atención pasa esto, ¿no? Que se normaliza, como vos dijiste, y hasta que la atención no vuelve a iluminar eso, es como que es olvidada. ¿Bien? Como dijo Maxi recién. Ahora, planteo y pregunto yo. Mi pregunta es,
¿No podría pasar lo mismo con una sensación placentera o con una sensación con un gesto de son que ya está pasando? O sea, por ejemplo, el rostro ya está haciendo son, pero no lo había notado. Y se ilumina más. O la sensación placentera que hay cualquier brisa tocando mi piel en este momento. O la sensación de la ropa en contacto con la piel. Ya en sí es placentera, pero ahora al notarlo aparece la posibilidad de que aumente. O la relación entre la garganta y el estómago, la relación, todo lo que pasa entre medio. No hay ardor, es placentero, pero es un placentero que se normalizó y que como que la atención lo volvió como natural, pero sigue, mirá, o lo placentero de respirar, sin dificultad, ¿no? O sea, ya está, mirá qué relajante que es que el aire salga, que puede ser relajante el reconocer el estómago cómodo y la piel en contacto con la ropa. Bueno, ¿no se trata un poco de eso, digamos, de que ahí donde atendamos eso va a crecer? Entonces, por eso es que es importante, al fin y al cabo, creo que el mensaje práctico, digamos, de esta charla podría ser eso. Lo que atiendo se cultiva, digamos, lo que atiendo crece. Si es una sensación placentera, va a crecer eso. Si es una sensación, como dijimos antes, si mi tensión va detrás de eliminar una tensión, digamos, va a crecer exponencialmente. De hecho, cuando Maxi preguntó, me vinieron dos cosas. Una tensión era que me estaba haciendo pis, y la otra el airecito del ventilador. O sea, no fueron solamente tensiones, sino que hubo de las dos. O sea, fue escucha como tal. Fue escuchar abierta. Y justo cuando interviniste, Ger, buenísimo, que fue antes. Justo me iba a decir esto de abrir el planteo también como práctica, la atención como una linterna que alumbra y donde alumbra crece, y la atención como una luz que lo ilumina todo. Claro. ¿No? Entonces, quizás ahí esa atención como linterna, que en un momento es preciso, ¿no? Cuando estamos, sobre todo en la práctica, pero es una atención que tiene una intención, ¿no? Un foco, tiene una dirección aún. Entonces ahí podemos distinguir, y esto nos puede recontra ayudar para la práctica concreta, y para que todos probemos, de distinguir, de discernir esas dos atenciones, esos dos niveles de atención, ¿no? Una atención que podría ser un poco más yang, porque tiene dirección, como una linterna, y la atención que hablábamos por ahí al principio, el Wu Wei, ¿no? Este Wu Shi, donde la atención es algo que lo ilumina todo. Y esto es lo que ya la escucha no es. Ok, escucho y después actúo, porque la escucha, esa escucha como cualidad, que lo alumbra todo, escucha tanto el adentro como el afuera. O sea, lo está alumbrando todo. Entonces, claro, ahí es donde la relación entre mi acción y el fenómeno que ocurre es justa, es precisa. ¿No? Entonces, porque justamente eso, porque esa atención lo está iluminando todo. No está enfocada, ¿no? Está abierta, está disponible a ir donde se precise. Sí, está ya, está ahí. O sea, ya está ahí en donde está preciso. O sea, está ya llegada. A ver qué les parece, porque en esto está bueno. Porque por ahí eso, en la práctica, en el entrenamiento de esa atención abierta, sin dirección,
es donde la mente como función es la que alumbra la linterna, es la que se mueve, pero se mueve en ese cosmos que ya está, en esa atención que ya está. Sí. Que es lo que hacemos en la práctica. Para mí la práctica del Tai Chi es superadora rotundamente en ese sentido, en cómo eso es chequeable, es contrastable inmediatamente. La relación o la disociación que haya, ¿no?, entre dónde está mi mente. Si mi mente cree que está, como empezábamos también, ¿no?, como está en donde la muñeca con el dedito así, entonces el codo va acá, porque entonces me voy a mover así. Y en cuanto Claro. tuviste un instante de atención plena, es evidente que eso está lleno de tensiones. Entonces, otra vez, por contraste, la tensión, el dolor, la incomodidad, enhorabuena, ¿no? Bienvenida sea, porque nos está señalando dónde no estamos, dónde estamos cerrando en vez de dejando entrar esa luz de atención. Tal cual. Bueno, a mí me parece que hemos extrujado y exprimido bastante el tema. No sé cómo lo sienten ustedes. Podríamos invitar a la gente a que después del vivo se sienten a escuchar. De una. Ver qué pasa. ¿Sí? Totalmente. Sí, Totalmente. sí, estaría bueno ir 2 minutos, si alguien tiene ganas ahí de también traer algo. Así nosotros solo escuchamos, ya que hablamos tanto. Che, entre tanto, en estos 2 minutos te pregunto algo a ustedes. Porque nombraste algo esto muy piola de, bueno, notar la atención, hablamos de Ding y Song, ¿no? Y de qué manera la escucha produce la apertura de Song. Cuando es sin pretensión, o sea, cuando atiendo a eso que estaba, llámese tensión, ¿no? A ese nudo, atiendo al nudo. Y si en el nudo no trato de tironear para abrirlo, no trato de luchar contra eso, sino que solo permanecer, sin rotularlo tampoco como nudo, solo sensación, y me quedo. Eso espontáneamente va abriendo Song, ¿no? Esa escucha va generando Song. Es como ir la linterna esa ilumina en todas direcciones si no se fija, ¿no? Si no queda fija como así, sino que, bueno, esto es abrazado por la misma escucha. Y eventualmente se devuelve a la escena, digamos, se disuelve en la escena de alguna manera. No sé si en su experiencia es así también. Sí, sí, totalmente así. ¿Qué más agregar? Por eso yo decía, invitemos a la práctica, porque quizás haya gente que se pregunta cómo practicar esto. El método es tan simple que parece que no es eso, porque en realidad todas las presets que tenemos es que hay que hacer algo distinto, ya sea masajearme, ya sea tirar de eso, ponerme calor, tomarme una pastilla, Sí, hacer una constelación. al punto de ir a hacerme masajes y decir que estoy yendo a entrenar. Claro, me mandó Maxi un video que decía entrenamiento facial, y fui a ver el video y me imaginé entrenamiento facial, porque uno puede entrenar, los chinos tienen entrenamiento facial, y eran masajes, se hacían masajes, se ponían rayos, pero en realidad podría haber tranquilamente un gym de cara. Fue buenísimo porque cuando Lea me comentó eso y yo se lo mandé por lo mismo. Porque entré a ver, dije, entrenamiento facial, igual ya la estética era bastante raro que vaya a otro lado, pero
Pero claro, imagínate que si, cómo están los presets, ¿no? Si de acá a un tiempo, no muy largo, muchos empiezan a hablar de que eso es entrenar, ir a que me hagan masaje, estoy seguro que un montón de gente va a creer que entrenar es eso. Y sí, Entonces, así, de esa manera se va desvirtuando completamente, ¿no? Mar pregunta, dice, ¿cómo se podría explicar qué es song? Creo que a veces lo siento, pero no sé cómo definirlo. Y no sé cómo se escribe. Song, sí, está bien escrito. Como canción, en inglés. En realidad se escribe con todos unos palitos así, pero bueno, no importa. Si no nos entendemos. ¿Quieren definirlo para Mar? Sí, son es un proceso, son es un proceso de apertura y apertura radiante, vigorosa pero que no empuja, como el florecimiento de una flor en primavera. Es esa apertura. Son disolución de la ausencia, o sea, la lámpara de la atención no iluminaba algo, ahora ilumina, y esa luz misma va abriendo ese espacio, generando como una expansión, una apertura suave, no que empuja, no que tira, se desenvuelve naturalmente. Mira, Mar, y hay expansión con atención. Se me viene más que sería como expansión derivada de la atención. Y quizás me parece que en el recorrido también con esto que dice Ger, creo que a veces lo siento, pero no sé cómo definirlo. Quizás ahí está, no intentes definirlo, como date un tiempo para permanecer en la escucha de eso que sentís. Esto trae un poquito lo que hablamos, como el ver qué pasa. Sí está bueno ir entendiendo qué son, conceptualmente, ¿no? Nos va ayudando, como esto que trae Germán, también la flor que se abre, la hebilla que al soltarse cae el cabello, ¿no? Es eso que se revela. Entonces, como es eso que se revela, no es algo que hago, entonces puede colaborar en este discernimiento, discernir el entenderlo, la comprensión de son, con la experiencia directa, que tiene más que ver con seguir escuchando, ¿no? Seguir escuchando, seguir atendiendo. Y a medida que la atención se abre, eso que se suelte, que devenga, que se revele por la atención, puede que ahí haya algo que escuchar, ¿no? Bueno. Estamos, ¿no? La Cuno dice, eso sería la diferencia entre atención, expansión y atención como laminación de la mente, de posarse en un objeto a la vez. Así sería. La función, quiso poner. Está queriendo entender laminación. Eso sería la diferencia entre atención como expansión y atención como la función de la mente de posarse en un objeto a la vez. Así sería. El que la lee responde. La leí mal también. La diferencia entre atención como expansión, digamos, la atención no es expansión. La atención no es una función, diría yo. No, en el sentido de expansión es un hacer o es una función. En cambio, la atención está libre de función. Su función es en sí misma, atender a lo que es. Entonces, incluso ni siquiera como función la miraría, la describiría a la atención. La siento como
previo a las funciones. Sí, y de algún modo, si tuviese una, podría ser capaz iluminar la experiencia, ¿no? La atención ilumina la experiencia. Ahora, esa experiencia puede ser que mire la experiencia así, en una intención, pretendiendo cosas y viendo mi propia mente, no viéndola como mente, sino como mente mezclada con los sentidos, porque veo ya pretendiendo, ¿no? Veo proyectando de alguna manera y autosugestionado, o la atención iluminando la experiencia. En su modo natural sería, suelta en todas direcciones, no es que se está expandiendo, está ahí iluminando la experiencia. Está conociendo. Está bueno. Esto que trae Flor enseguida se me fue para el lado de como la distinción entre conciencia, en las dos maneras en que se usa conciencia, ¿viste? Que conciencia se usa como, bueno, eso de estar atento en un objeto, o la conciencia como esa expansión que permanece. Está bueno me parece que da para seguir abriendo esto, ¿no? Porque definitivamente es algo que definirlo, que es algo que en general necesitamos los occidentales, sobre todo de esta época, como hablábamos un poco ligando a lo que hablamos en la charla anterior, dejar el sabor, ¿no? Permitirnos quedarnos con el sabor de todo lo que se movió, lo que está acá, lo que quedó, y ponerse a practicar, a cultivarlo. Entonces, de esa manera también quizás estamos haciéndole un poco de tai chi a la necesidad de nuestras mentes de entenderlo por completo, de darle un cierre y quedarme contento con lo que entendí. No, yo la verdad que siempre con estas charlas, siempre me suele quedar más esto de un sabor, por eso después surgen otras conversaciones, porque siempre me queda abierto, y me doy cuenta que como práctica, y eso me recontra motiva a que lo sigamos haciendo, ¿no? Como la práctica de constantemente estar compartiéndonos los sabores, compartiendo las posibles conceptualizaciones, definiciones, pero haciendo la práctica concreta de, ok, saboreamos y nos ponemos a cultivar. Seguimos masticando, seguimos reflexionando y vemos, y a ver qué pasa con todo esto. Ahí, mira lo que pone Kuno. Sería el espacio y la claridad. Esa atención con mayúscula sería el espacio y la claridad. Y la atención con minúscula, la función de la mente. Eso quise decir, totalmente. De bueno. La atención madre y la atención hija. Bueno, queridos. Y la hija volviendo la madre, ¿no? Claro, cuando la atención vuelve sobre la atención, ¿qué pasa? Esa es la invitación. Darse cuenta del darse cuenta. Buenísimo. Qué quilombo. Tan simple. Qué quilombo tan simple. Hasta acá, chicos. ¿Parece bien? Hermoso. ¿Saludo chino? Gracias a todos los que estuvieron ahí, a los que opinaron, los que charlaron, los que solo escucharon. Seguro de acá a poquito salen otras conversaciones. Si quieren proponer temas también que se hayan derivado de acá o que estén en relación, bienvenidos sean. Ahora hablamos de política y de chimentos. Besotes, chicos. Adiós. Hasta la próxima. Quédate atento a las próximas novedades. Gracias una vez más por tu compañía. Nos encontramos para la próxima aventura. Un gran abrazo.